Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Espacio Liberal, programa informativo, educativo y cultural, transmitido en horario supervisado, una producción nacional de Ricardo Barón. Sintonía 1420 AM presenta Espacio Liberal. Buenas noches a todos los que me escuchan por el dial 1420 AM, así como por www.sintonia1420.com.be. Este programa, Espacio Liberal, llega a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Totis López Pocaterra en la coordinación de producción, Luis Guillermo el Mago Martínez en edición y grabación, Moisés López en los controles y en la producción general quien tiene el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este espacio, Espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Buenas noches, mis estimados oyentes. Después que en los últimos 3 programas le hemos dado hasta con el tobo a esa aberración, a ese monstruo de Frankenstein que es el Estado social, hoy vamos a hablar del liberalismo y del capitalismo. Y voy a hablarles de liberalismo y de capitalismo porque estos movimientos descansan sobre unos valores y principios que han demostrado, sin duda de ningún tipo, desde el momento en que aparecieron en la Tierra, ser la mejor manera de organizar a una sociedad. En efecto, las sociedades liberales y capitalistas de entradita son sociedades donde el número máximo de pobres no pasa del 5% sobre el total de la población, habiendo países, por ejemplo, como se me ocurre Dinamarca, donde ya no se habla de pobres, sino del riesgo de ser pobre. Por otra parte, en las sociedades liberales, las personas viven más años y con mayor calidad de vida, y no solo eso, las personas, al vivir en sociedades más productivas gracias a los bienes de capital, trabajan menos y tienen más espacio para el ocio. Pero no solo eso, son sociedades con personas más felices y donde hay menos contaminación ambiental, con acceso a más bienes y servicios. Son sociedades donde hay personas más educadas y además personas mucho más solidarias con los más desvalidos con respecto a otras formas de organización social. Y por si eso fuera poco, son sociedades menos violentas. Y si no me creen, lean un reciente libro del profesor de Harvard, Steve Pinker, en defensa de la ilustración, donde Pinker, con datos tomados de la realidad misma, demuestra todas las afirmaciones que he hecho anteriormente. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es por qué en las sociedades más liberales y capitalistas las personas viven mejor en relación a las personas que viven en sociedades organizadas de manera más colectivista. Y la razón, la razón de ello radica en los valores y principios morales sobre los que descansan las ideas liberales y las ideas capitalistas. Fíjense, empecemos con el liberalismo. El liberalismo es una filosofía política y moral que descansa sobre 2 premisas fundamentales. La primera, controlar el poder del Estado, que es lo mismo que decir que controlar el poder del gobierno, que es lo mismo que decir que controlar el poder de los gobernantes, porque al final el Estado, si lo ven bien, ontológicamente no existe, es simplemente una ficción jurídica política detrás de la cual se esconden hombres al cual se les ha dado el poder de administrar a otros hombres. Y como los liberales siempre tuvieron clarito que los gobernantes no eran ángeles, que los gobernantes también tienen ambiciones personales y proyectos de vida, y que por lo general les gusta emplear el poder que se les ha dado para cumplir sus propios proyectos, el liberalismo parte que es necesario e indispensable limitar el poder de los gobernantes. ¿Y cómo se limita el poder de los gobernantes? Bueno, a través de toda una serie de instituciones destinadas a proteger la vida, la libertad y las propiedades de los ciudadanos del poder del gobierno. Y instituciones que fungen de límites al poder, tales como la separación de poderes, o sea, es decir, el poder para los liberales debe ser atomizado, dividido, desconcentrado, descentralizado,
para evitar que se concentre en una o pocas manos, aclarando que la versión liberal de la separación de poderes no es colaboración de poderes como dice nuestra gloriosa e infame Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino en el sentido de que cada una de las ramas del poder público entorpezca a la otra en la toma de decisiones, evitando así la formación de facciones que sean de tal modo poderosas y mayoritarias que puedan imponerse al resto. Y miren, la otra institución liberal que pone límites al poder de los gobernantes es el imperio de la ley, ya que cuando somos gobernadas o gobernados por leyes generales y abstractas aplicables a todos por igual, sin que concedan privilegios a nadie, eso impide que los hombres sean gobernados por la voluntad incierta, caprichosa y arbitraria de los gobernantes. Y el otro límite al poder es precisamente la democracia limitada, es decir, en democracia se puede votar sobre cualquier cosa menos sobre las libertades y derechos individuales de la persona. Eso significa, por ejemplo, que una ley de regulación de alquileres o de controles de precios serían anuladas de inmediato por el Poder Judicial, ya que se parte de la concepción del entendimiento que los gobernantes no están para darles órdenes positivas a los ciudadanos de lo que deben hacer con sus propiedades o vidas. Los gobernantes simplemente están para proteger la vida y bienes de las personas, ya que no hay nada que legitime moralmente ni desde cualquier punto de vista que el gobierno pueda dirigir la vida de las personas. Y la segunda premisa fundamental sobre la cual descansa el liberalismo es que ser liberal significa respetar de manera irrestricta la vida, la libertad, los bienes y los proyectos del prójimo. De hecho, para quienes no lo saben, entre las proezas que el liberalismo ha logrado desde que apareció en la tierra, cabe citar las siguientes. Miren, fueron las ideas liberales las que lograron separar la Iglesia del Estado. Es por eso que desde la Iglesia Católica las ideas liberales no han sido tradicionalmente bien vistas. Y miren, la importancia de separar la Iglesia del Estado es tal que todos los problemas de la gran mayoría de los países musulmanes se debe a que no han podido lograr esa separación. Son estados teocráticos y en ese tipo de estado la religión tiene una gran tendencia a tornarse fundamentalista. De hecho, la primera religión fundamentalista de la historia, aunque no lo crean, fue precisamente la cristiana, y precisamente eso fueron las cruzadas y la Inquisición. Por otra parte, también fueron las ideas liberales las que acabaron con el origen divino de los monarcas absolutistas. De hecho, fueron las ideas liberales las que acabaron con las monarquías absolutistas imperantes en Europa en el siglo XVII. Asimismo, fueron las ideas liberales las que terminaron por igualar en derechos a las mujeres con los hombres. De hecho, el voto femenino surge en Inglaterra gracias al principio liberal de la igualdad ante la ley, y también fueron las ideas liberales las que dieron origen a una serie de movimientos sociales en Inglaterra aproximadamente por el año 1830 que terminaron por abolir la esclavitud en ese país. Además, fueron los liberales los que crearon la democracia representativa. Asimismo, fueron las ideas liberales las que acabaron con esa organización estamental de la sociedad, es decir, acabaron con las sociedades de castas, produciéndose sociedades de gran movilidad social. Asimismo, fueron también las ideas liberales las que dieron génesis al derecho a la libertad de expresión, y han sido las ideas liberales las que han tratado de separar la economía del Estado, y no es casualidad que en el siglo XIX haya sido el siglo donde, habiéndose logrado la mayor separación entre economía y Estado, se haya generado la mayor riqueza de la historia, ya que en ese periodo la intervención del Estado en la economía fue muy poca, es decir, fue una época en que la libertad de comercio era la regla y la regulación estatal era la excepción. Asimismo, también fueron las ideas liberales las cuales, partiendo de un respeto irrestricto de la propiedad privada, dieron paso a las mayores innovaciones tecnológicas y científicas de toda nuestra historia, al garantizar a los inventores y científicos precisamente la propiedad del producto de sus mentes. También fueron las ideas liberales las que acabaron con el colonialismo, que muy por el contrario a lo que la mayoría de la gente cree,
cree, no fue el colonialismo no fue propiciado por el capitalismo, sino por el estatismo. Es decir, y eso lo cuenta muy bien Mises en su libro Gobierno Omnipotente, no fueron, por ejemplo, los empresarios ingleses o franceses quienes iniciaron el colonialismo, fueron los gobiernos de esos países quienes iniciaron ese proceso. Incluso hubo muchos empresarios de esos países que se opusieron a eso, bajo el argumento de que era más barato entablar relaciones comerciales con los países subdesarrollados que a través del colonialismo. Y al final, el colonialismo cayó por las mismas razones por las que cayó el socialismo, por ser inviable económicamente. Asimismo, fueron las ideas liberales las que han hecho que los humanos nos volvamos seres menos violentos, porque aprendimos que donde impera el comercio las costumbres son dulces. Y finalmente, también fueron las ideas liberales las que dieron paso al sistema económico que ha sacado a la mayor cantidad de personas de la pobreza. Y aquí estoy hablando del capitalismo. Y al hablar del capitalismo tenemos que forzosamente hablar del evento más importante en la historia de la humanidad, como lo fue la Revolución Industrial. Pero debemos empezar hablando de cómo vivía la humanidad antes de la Revolución Industrial, y eso implica hablar de la pobreza. Fíjense, mis estimados oyentes, estamos acostumbrados a entender a la pobreza al revés, es decir, de que el mundo es rico y por lo tanto la pobreza es una casualidad, y realmente es a la inversa, o sea, es decir, el mundo siempre fue pobre y la riqueza la encontramos porque gracias a un proceso de ensayo y error, una sociedad que fue la sociedad inglesa, casi por obra de la casualidad, ensayaron ciertas ideas que produjeron una mejora adaptativa, y esa mejora adaptativa se le llamó liberalismo, que luego dio paso al capitalismo, entendiendo por capitalismo un sistema económico que se basa no solo en el respeto irrestricto de los derechos de propiedad privada y en la celebración de acuerdos voluntarios, sino que además se basa en el ahorro y en el trabajo duro y honesto. De hecho, la moral que soporta al sistema capitalista nos enseña que la única manera de hacerse rico de manera honesta es ofreciendo bienes y servicios de mayor calidad y al menor costo posible al prójimo. Por eso hablar de capitalismo salvaje me resulta un mal chiste, ya que lo único que la historia demuestra que lo que es salvaje es el socialismo, y si no, pregúntenle a un venezolano. Y sobre este punto volveré más adelante. Miren, y volviendo sobre el tema de la pobreza. La población humana vivió durante miles de años en situación de extrema pobreza. Y era pobre Alemania, era pobre Inglaterra, era pobre Suiza, Suecia, Francia, todo el mundo era pobre. Incluso en Europa habían ciclos de hambruna cada 20 años hasta comienzos del siglo XIX. Y aquí me pregunto, si todo el mundo era pobre, ¿cómo es posible que la atorrante izquierda diga que los países desarrollados se hicieron ricos porque robaban a los países subdesarrollados? Si todo el mundo era igual de pobre. Con lo cual, lo que les quiero significar es que la causa de la riqueza de los países no está en el robo, no está en la expoliación, está en otra parte. Solo les pido, mis estimados oyentes, que cierren los ojos e imaginen vivir en un mundo donde no hay electricidad, donde no hay agua caliente, ni supermercados, ni farmacias, ni colegios, ni hospitales, ni medicinas, ni odontólogos, ni automóviles, aviones, ferrocarriles, ni teléfonos, ni televisión o radio, ni centros comerciales, ni gasolina. Es decir, imaginen cualquier cosa que el mundo moderno nos ofrece, no solo para vivir más cómodos, sino para no morir, y que no haya nada de eso. Bueno, así era el mundo hace apenas 300 años. De hecho, la manera en que vivía un ser humano en los tiempos de Cristo prácticamente era la misma en la que se vivía hasta 1800. Es más, no cierren los ojos, no gasten energía imaginándose cómo sería un mundo así. Simplemente vayan de paseo a Maracaibo o a San Cristóbal, y verán lo mal que se vive cuando hay escasez de todas esas cosas. Y aquí ni siquiera estoy hablando de escasez, estoy hablando que hace 300 años no había nada de eso. Y miren, el Homo sapiens, es decir, nosotros, aparecimos en la Tierra hace 200.000 años.
de los cuales 190.000 años vivíamos organizados en sociedades de cazadores-recolectores, lo que significa que durante todo el tiempo en que nos manteníamos despiertos, lo único que hacíamos era buscar comida, lo cual consumía el 95% de nuestro tiempo, y en el otro 5% del tiempo que nos quedaba era para ir al baño, tener sexo y dormir. Literalmente no teníamos tiempo para más nada, hasta que hace apenas 10.000 años, por accidente, inventamos la agricultura, es decir, encontramos otra manera de conseguir alimento. Y eso nos dio el tiempo y los medios para empezar a pensar en otras cosas, como por ejemplo inventar la escritura, la propiedad privada, el comercio, el dinero, la domesticación de animales, pero aún así, con todas esas mejoras, no avanzábamos mucho en términos de calidad de vida, al punto que el promedio de vida era apenas de 30 años. Las tasas de mortalidad infantil rondaban el 80% y en 200.000 años de existencia solo éramos 1.000 millones de personas. Hasta que a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, se inicia en Inglaterra el evento más importante de toda la historia de la humanidad, que fue la Revolución Industrial, la cual dio inicio a un proceso de transformación económica, social y tecnológica como nunca antes se había visto en la historia del hombre. Esta revolución, como ya dije, se inició a finales del siglo XVIII en el Reino Unido y en las décadas siguientes se extendió a buena parte de Europa y Norteamérica. Durante ese periodo se produjeron muchos de los cambios importantes en la historia del ser humano, cambios que permitieron el tránsito de sociedades basadas principalmente en la agricultura y cría de animales a economías urbanas de dimensiones industriales, y que muy por el contrario a la leyenda negra levantada por la izquierda, la revolución industrial es, y no me voy a cansar de decirlo, el suceso más importante de la historia del hombre, ya que todo el mundo moderno que conocemos tuvo su origen allí. Estoy seguro que la tesis que hoy voy a desarrollar sorprenderá a más de uno, ya que la opinión generalizada entre el público es que el liberalismo, el capitalismo y la revolución industrial fueron puntos negros en la historia del hombre, produciendo miseria, hambre, enfermedades, condiciones de trabajo infernales, alta mortalidad, esclavitud infantil, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, un periodo de nuestra historia en que los patrones explotaban y se aprovechaban de los pobres trabajadores hasta la extenuación. Y es verdad que las condiciones de los trabajadores de aquellas épocas eran horribles. De las ideas, de los principios, de los valores que soportan el liberalismo, el capitalismo, habíamos señalado los logros que históricamente deben y son imputados al liberalismo, como fue acabar con la esclavitud, con la pobreza, con las sociedades estamentales, logró que todos tuviéramos libertad de expresión, se igualaron los derechos políticos de las mujeres con los hombres, el liberalismo acabó con las monarquías absolutistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después empezamos a hablar de la revolución industrial, de las razones por las cuales fue el evento más importante de la historia de la humanidad y cómo este hecho histórico ha sido objeto de una especie de leyenda negra por parte de la izquierda, la cual siempre señaló que fue un periodo muy oscuro de nuestra historia, donde los grandes industriales explotaban a los pobres trabajadores. Y antes del corte, o antes de oír la excelente pieza musical que acabamos de escuchar, aceptábamos, sí, miren, es verdad que en esa época, estamos hablando del año 1800 aproximadamente, las condiciones de los trabajadores de aquellas épocas eran horribles si las comparamos con las condiciones de los trabajadores actuales. Y eso se debía básicamente a que las jornadas de trabajo eran largas, el trabajo era duro y las condiciones sanitarias eran realmente deplorables. Pero no podemos negar que los cambios en las condiciones de trabajo que se han producido desde entonces para mejor son el resultado de un largo y progresivo proceso de acumulación de capital que ha permitido producir más bienes en menos tiempo, mejorando la vida en todos los ámbitos posibles.
Ahora bien, lo que no dicen quienes defienden las retorcidas ideas que dan sustento al socialismo es que antes de la revolución industrial las condiciones de vida eran aún peores que las de tener un trabajo extenuante en un sitio sucio. Y muy por el contrario a lo que enseñan en el sistema de educación pública, la revolución industrial representó un gran salto en términos de bienestar para la inmensa mayoría. Y en ese sentido, todos los indicadores son sumamente claros. Por ejemplo, en Inglaterra, el país donde empezó todo, el ingreso real per cápita se duplicó en apenas 100 años, a pesar que durante el mismo periodo la población aumentó como nunca antes se había visto. Asimismo, durante todo el siglo XIX, los precios de las cosas cayeron por debajo de los salarios, lo que aumentó sin duda alguna el poder adquisitivo de las personas de forma casi exponencial. Bajó el precio del té, bajó el precio del café, de la ropa, de la comida, y ya en 1830, atentos con este dato, el londinense medio consumía semanalmente la misma cantidad de alimentos básicos que consumían en el año 1959. Gracias a que las personas tenían una mejor alimentación y acceso a bienes de todo tipo, la gente fue menos propensa al contagio de enfermedades. Se redujo la mortalidad infantil, aumentó la esperanza de vida pasando de 30 años a 50 años para finales del siglo XIX y se triplicó la población de Reino Unido en el espacio de un siglo. Y miren, hasta entonces la humanidad nunca había vivido una evolución similar. Fíjense en esto. Según datos estadísticos elaborados por el economista sueco Jens Rosling, entre el año 10.000 a.C. y el año 1800, es decir, en un periodo de 11.800 años, la población del mundo aumentó en 1.000 millones de personas. Pero gracias a la revolución industrial y a pesar que el capitalismo tardó en llegar a todo el mundo, la población humana se duplicó en apenas 100 años. Es decir, la población creció 120 veces más rápido y como consecuencia de eso, la población creció en 100 años en la misma cantidad que lo que había crecido en los 11.800 años previos, o sea, casi nada. Por otro lado, la revolución industrial trajo consigo un verdadero cambio de paradigma, un cambio que transformó el mundo para siempre, y ese cambio fue que por primera vez en la historia la producción estaba destinada no en satisfacer las necesidades de las clases más adineradas, sino en producir en masa para satisfacer las necesidades de las clases menos adineradas. De hecho, las primeras fábricas que se levantaron fueron las textiles de algodón, que no era precisamente un producto demandado por las clases más pudientes, ya que los ricos no se vestían con prendas de algodón, sino de lino y seda, y no se vestían con las prendas producidas en masa, sino con las que les eran confeccionadas por sus propios sastres. Estamos, por tanto, en los albores del capitalismo de masas, que en palabras de economistas como Mises y Schumpeter, tiene la misma función de transformar los bienes de lujo en bienes de consumo masivo. Y miren, el aumento de la producción y la cada vez mayor competencia entre empresas permitió dedicar recursos a la innovación y a la investigación, desarrollándose con ello toda una serie o una gran gama de productos como medicinas, vacunas y máquinas e instrumentos que permitieron mecanizar el trabajo del campo, permitiendo así aumentar la producción agropecuaria. Del mismo modo, mis estimados oyentes, la mayor producción permitió liberar recursos para que se dictaran las primeras legislaciones sociales, que incluyeron límites a la jornada laboral y al trabajo infantil. Y por supuesto, el mayor poder adquisitivo permitió que las familias pudieran cuidar mejor de sus hijos, de tal forma que solo entre 1818 a 1833, es decir, en apenas 15 años, el número de niños escolarizados se había duplicado y el trabajo infantil había casi desaparecido. Hay mucha gente que piensa que antes de la revolución industrial los campesinos vivían felices en el campo, sembrando cosas y criando animalitos. Así como en esa serie, no sé si ustedes se acuerdan de La pequeña casa de la pradera, pero nada más lejos de la realidad. El trabajo en el campo era agotador. Estamos hablando de jornadas de hasta 18 horas de trabajo buscando comida. No había días de descanso. Por lo general, cuando los niños cumplían 4 años tenían que empezar a ayudar.
y la supervivencia ni siquiera estaba garantizada. La gente estaba a merced de la naturaleza. Miren, una sequía o una lluvia torrencial podía acabar con la cosecha y con ello llegaba casi 100% seguro la muerte por inanición, la muerte por hambre. De la medicina ni hablar. En 1800, una familia promedio tenía de media 6 hijos, de los cuales, y con suerte, podían llegar a la adolescencia solo 2. Y es por eso que al inicio de la Revolución Industrial llegaban a las ciudades provenientes del campo personas buscando trabajos en las fábricas. Y eso fue precisamente lo que salvó la vida de millones de seres humanos. Es más, antes de la Revolución Industrial, los menos pobres tenían solo 2 prendas de vestir. Incluso los más afortunados, incluso la gente era enterrada desnuda. Al morir se les quitaba la ropa para ser utilizada por los familiares. Así de pobre era la gente. De hecho, casi las prendas de vestir las lavaban 1 o 2 veces al año para no desgastarlas con el agua y el jabón y les durasen más tiempo. O sea, así era de pobre la humanidad. Y si todo era así, ¿cómo es que surge la leyenda negra sobre la Revolución Industrial? O sea, si la gente estaba mejorando, ¿cómo es que surgieron movimientos sociales y políticos pidiendo reivindicaciones sociales? Bueno, porque precisamente gracias a la enorme generación de riqueza se produjo lo que algunos llamaron una creciente conciencia de hechos que antes pasaban desapercibidos. O sea, es decir, antes de la Revolución Industrial, a todo el mundo le parecía natural y normal vivir en la mayor miseria, porque todo el mundo vivía en la mayor miseria, y además esperaban que sus hijos, también como ellos, viviesen en la mayor miseria posible, porque cuando todo el mundo es pobre y no tiene y no hay a su alrededor o alguien cercano, alguna persona más rica que ella, no tiene cómo comparar. Es por eso que antes de la Revolución Industrial la gente no tenía conciencia de su propia miseria, pensaban que el mundo era así, que siempre había sido así y que sería así hasta el final de los tiempos. Por supuesto, la Revolución Industrial fue un proceso que permitió la generación de riqueza, y ahí es cuando las diferencias sociales empezaron a surgir. Por otra parte, y otro de los aspectos que contribuyeron a esta leyenda negra sobre la Revolución Industrial, los debemos precisamente a los nobles y aristócratas de esa época, a los cuales no les hacía mucho gracia el tema de que la gente empezara a salir de la pobreza, y contribuyeron a darle a la Revolución Industrial mala fama. Así, por ejemplo, miren, Francisco I, emperador del Imperio Austrohúngaro, llegó a prohibir la construcción de fábricas en Viena, e impidió el desarrollo del ferrocarril bajo la excusa que no iba a permitir que explotaran a los pobres. A tal punto llegó Francisco I, que las primeras vías que se construyeron en el imperio emplearon vagones tirados por caballos de tiro. Y Francisco no fue el único. El zar Nicolás I de Rusia, por ejemplo, promulgó también leyes que prohibían la instalación de fábricas. Miren, hasta hace unos 15 años nos escandalizábamos de las condiciones laborales de los trabajadores de países como Bangladesh, pero se nos olvida que la esperanza de vida en esa región para 1972 era de apenas 50 años, y hoy en día ha pasado la esperanza de vida a los 70 años. En España, en Portugal, en Italia, en 1950 la pobreza estaba a la orden del día en esos países. Y fíjense, y ahora que hablo de Bangladesh, quisiera comentar algo que sucedió en el segundo mandato de George Bush como presidente de USA, pero este cuento se lo echaremos después de un corte de la emisora. Estamos de vuelta con Espacio Liberal. Continuamos, mis estimados oyentes. Veníamos hablando de cómo se había formado esa leyenda negra alrededor de la Revolución Industrial, el cual tradicionalmente se nos ha enseñado que fue un periodo muy nefasto de la historia, muy oscuro, donde el hombre explotaba al hombre, pero también explicábamos cómo antes de la Revolución Industrial la gente vivía aún peor, y empezamos a dar ciertas pinceladas sobre cómo la Revolución Industrial de a poco fue mejorando la vida de las personas, ¿no?
Y antes de ir al corte, comentábamos que hasta hace unos años nos escandalizábamos sobre las condiciones laborales de países como Bangladesh. Y antes de ir al corte, que quería hacer un comentario al margen sobre el caso de Bangladesh, sobre algo que sucedió en el segundo mandato de George Bush, cuando era presidente de Estados Unidos. Y este relato lo hago para evidenciar un poco que la economía no solamente es lo que se ve, sino también es lo que no se ve. Miren, sabido es que en algún momento todas las fábricas situadas en Bangladesh contrataban mano de obra infantil. Así eran de pobres en esa región del mundo. O sea, así eran de pobres, que los niños tenían que trabajar. Pues bien, Bush emitió un decreto que prohibía comprar los productos de las fábricas que contrataran mano de obra infantil. Y todo el mundo empezó a aplaudir como focas esa iniciativa del presidente Bush. Pero ahora bien, la consecuencia de ese decreto fue que 50.000 niños se quedaron sin trabajos, los cuales pasaron algunos a prostituirse, otros consiguieron peores trabajos, otros ingresaron en pandillas de delincuentes y otros se dedicaron a pedir limosna. Bueno, se me olvidaba, otros murieron literalmente de hambre. Pero bueno, volviendo sobre la idea central de este programa, creo que lo pertinente, luego de haber tocado brevemente el tema de la revolución industrial, es hablarles sobre los frutos, sobre las bondades del capitalismo. Y la razón por la cual quiero hablar de este tema es que en Venezuela nadie lo comenta. De hecho, a nivel político, incluso a nivel académico, nadie habla del capitalismo, salvo para atacarlo. Son muy pocos quienes defienden los beneficios y la ventaja de una economía capitalista, como por ejemplo mi buena amiga María Corina Machado, ya que la desgracia que vivimos en Venezuela es que el partido de gobierno es socialista y la mayoría de la oposición, salvo el partido 20, el de María Corina, es también socialista. Y eso es realmente una tragedia. Estamos atrapados entre dos izquierdas que han terminado siendo como dos pandillas rivales luchando entre sí por controlar un mismo territorio. De hecho, las diferencias que existen entre la oposición venezolana y el chavismo son las mismas diferencias que pudieran encontrarse entre Drácula y ya el Destripador. Y si no me creen, oigan a los dirigentes de la oposición, salvo a María Corina, ya que la gente de la oposición no hablan mal del socialismo, hablan mal es del chavismo, como dando a entender que socialismo y chavismo son dos cosas totalmente distintas, cuando realmente son la misma cosa, para así poder seguir aplicando medidas socialistas si por obra de la providencia llegan a hacerse del poder. Miren, en un país como Venezuela, decir que uno es liberal y capitalista es exponerse al rechazo de la mayoría. De hecho, por defender estas ideas, en lo personal me he tenido que abstener de seguir litigando en el Tribunal Supremo de Justicia, ya que se me ha ingresado en una especie de lista de abogados indeseables, donde en cualquier caso que era presentado en el TCJ en el que aparecía yo como abogado, ese caso prácticamente era declarado inadmisible o sin lugar de manera casi automática. Pero bueno, esa es otra historia y no me quiero desviar mucho de la historia principal de este programa. Por desgracia, el mundo actual está dominado por el estatismo, es decir, todo se resume en que el Estado es bueno y el capitalismo es malo. Y ese es el mensaje con el que se nos ha bombardeado mañana, tarde y noche, tanto por los políticos como por las academias y por las universidades. Mi intención, por tanto, es tratar de explicar o de ofrecer algún tipo de artillería para combatir ese tipo de mensaje nefasto y mentiroso. En ese sentido, yo soy liberal básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque el conocimiento liberal a nivel teórico es el más sólido e irrefutable y porque defiende un valor que es esencial para el ser humano, como lo es la libertad. Ya el solo hecho que un conocimiento teórico defienda la libertad individual, ya ese solo argumento es válido para abrazar el liberalismo sin ningún tipo de peros, ya que la libertad, mis estimados oyentes, es algo que es incontestable. Pero además, la experiencia,
los datos, los hechos demuestran que el liberalismo es el que ofrece el mayor nivel de desarrollo, el mayor nivel de vida humana posible. El capitalismo ofrece mejores resultados que cualquier otro sistema o vías económicas y por lo tanto, desde el punto de vista de los resultados, es importante resaltar las ventajas del capitalismo. Y eso es lo que voy a comentarles a continuación, porque el capitalismo es el sistema económico que más ayuda a los pobres, porque es el sistema económico que permite que la mayor cantidad de gente posible salga de la pobreza. Y miren, las ventajas, los frutos del capitalismo, podemos resumirlas de la siguiente manera. Miren, primero, gracias a las ideas capitalistas, a partir del año 1800, la población mundial se ha multiplicado por 7. El mundo ha visto cómo su población ha pasado de 1.000 millones de personas para el año 1800 a 7.000 millones para el año 2019. Es decir, la población en 2 siglos se multiplicó por 7, desmontando así todas esas profecías catastróficas malthusianas sobre la escasez de los recursos. Hay que recordar que el reverendo Malthus alegaba que el crecimiento desmedido de la población iba a ser un crecimiento geométrico versus el crecimiento de la producción de alimentos, que iba a ser un crecimiento, creo que lo dije, aritmético. Con lo cual se llegaría a un momento en que al no haber recursos las personas morirían de hambre. Pero gracias al capitalismo, esa nefasta profecía de Malthus jamás se cumplió. Miren, por ejemplo, en América Latina, desde el año 1820, donde éramos una población de 23 millones de personas, se ha multiplicado por 20. Ya para el año 2010, la población en América Latina rondaba los 590 millones de personas. Igualmente, en África la población se ha multiplicado por 10, al igual que en el sudeste asiático. Y miren, si nos remontamos más atrás en el tiempo, el mundo por miles de años fue un páramo hasta que llegamos a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, donde el crecimiento de la población fue exponencial, lo cual coincidió con el crecimiento y desarrollo del capitalismo. Pero no solo eso, mis estimados oyentes. La esperanza de vida, que al inicio del siglo XX era de 30 años, ha pasado a 70 años a nivel mundial, mientras que en Europa Occidental sobrepasa ya los 80 años y sigue creciendo. Miren, los niños que nacen hoy nacen con una esperanza de vida próxima a los 100 años y ya algunos científicos vislumbran que los niños que nazcan a partir del año 2050 superarán fácilmente los 100 años de edad, gracias al desarrollo de la ciencia y a las mejoras en el sistema de salud que han sido posibles por el sistema económico del capitalismo. Pero además me gustaría destacar lo que significa esto. Miren, hace apenas 2 siglos, es decir, ayer, la esperanza media de vida era de 30 años, lo que significa que quien les habla, su hermana, por ejemplo, mis primos pequeños, o sea, cuando digo pequeños con más de 33 años, estaríamos ya todos muertos, y los que seguirían vivos, como mi sobrino de 24 años, sería un viejo próximo a la muerte. Hoy en día la esperanza de vida a nivel mundial es de 70 años, aclarando que en función de los países y de las zonas, ese promedio aumenta. De nuevo, el aumento de la esperanza de vida coincidió, adivinen con qué, con la aparición del capitalismo. Por otra parte, la mortalidad infantil ha bajado un 74%, ya no en los últimos 2 siglos, sino en los últimos 50 años. O sea, es decir, no solo vivimos más, sino que ahora los niños que nacen tienen mucho más probabilidades de vivir. Eso también explica el hecho del por qué en las economías más ricas y más desarrolladas ha descendido en forma sustancial la tasa de natalidad, ya que antes, para garantizar que pudieras transmitir tus genes al futuro y que estos pudieran sobrevivir, tenías que tener de entre 6 hasta 12 hijos. Y hoy en día las parejas decantan por tener un único hijo, quizás máximo 2, al estar garantizada su supervivencia. Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil es un indicador muy sustancial, muy relevante de cómo ha progresado el mundo en las últimas décadas, no solo en los países más desarrollados, sino también en los países del tercer mundo que se han liberado de la enfermedad socialista, en donde también las tasas de mortalidad infantil han disminuido, salvo en Venezuela, y qué casualidad que en Venezuela no hay capitalismo. Asimismo, y esto va a ser algo difícil que un venezolano me lo crea,
pero el mundo nunca había sido tan rico como hoy. Es decir, no solo hay más gente, no solo se vive ahora más años, y no solo mueren menos niños al nacer, sino que además el mundo nunca había sido tan rico como en la actualidad. A mayores niveles de riqueza, mejores niveles de vida, mejor salud, mejor alimentación, el Producto Interno Bruto Global se ha disparado en los últimos 2 siglos, y fíjense en esto, desde los tiempos de Jesucristo hasta el siglo XI, el tamaño de la economía mundial apenas experimentó crecimiento alguno. Estamos hablando de más de 2000 años donde prácticamente el mundo no creció económicamente, estuvo estancado. Sin embargo, el PIB mundial a partir de 1800 se disparó exponencialmente, otra vez coincidiendo con la aparición del capitalismo, disparándose igualmente el PIB per cápita media en el mundo, la cual pasó de unos $600 en el año 1900 a más de $7.000 actualmente. Todas las regiones del mundo, incluso el África subsahariana, han mejorado sus estadísticas en esta materia. Es evidente que Europa y el resto del mundo occidental hayan sido los más beneficiados al ser los primeros en adoptar y desarrollar las ideas capitalistas. Por ejemplo, entre los países de la OECD, o sea, aquí estoy hablando de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Australia, el nivel de riqueza media para el año 2010 de esos países fue de unos $30.000 por habitante. Pero no menos significativo es el salto que dieron los países del sudeste asiático, quienes para 1960 tenían una renta per cápita de unos $1.000 al año, lo cual era inferior a la renta per cápita en Europa para el año 1820. O sea, es decir, hace apenas 60 años, la mayoría de los países del sudeste asiático eran más pobres de lo que eran los europeos para el año 1820. Esos eran países considerados del tercer mundo, donde lo que imperaba era la pobreza, donde el hambre era el día a día de la población y donde la esperanza de vida era mucho más baja. Pues bien, 60 años después, la renta per cápita de esos países del sudeste asiático alcanza ya los $10.000 por habitante, con lo cual los ingresos medios en esos países se han multiplicado por 10 en los últimos 60 años. Probablemente no haya otro ejemplo de la fuerza creadora del capitalismo que los últimos 60 años en Corea del Sur y en Japón, y en el caso de China ni les cuento. El caso del sudeste asiático me parece paradigmático porque muestra a la perfección cómo el capitalismo modifica y transforma de manera absolutamente radical las condiciones de vida de la población en muy poco tiempo. Miren, Tailandia, Singapur, Hong Kong eran países absolutamente pobres hace 60 años y hoy son países ricos, superando en renta per cápita a muchos países europeos, y todo gracias al capitalismo. De todos esos casos, el más emblemático es el de Corea del Sur, si lo comparamos con su hermano de Corea del Norte. Fíjense en esto, estamos hablando de personas que comparten el mismo idioma, la misma carga genética, la misma geografía, la misma cultura, pero a raíz de la guerra de Corea, este país quedó partido en dos: Corea del Sur, Corea del Norte. En Corea del Sur hay propiedad privada y capitalismo. En Corea del Norte no hay capitalismo, no hay propiedad privada, sino hay una cruenta dictadura comunista socialista. Pues bien, las diferencias, fíjense, son que los coreanos del sur en promedio viven 15 años más que sus hermanos del norte, y además en promedio son 8 centímetros más altos que sus hermanos del norte. Por eso es que el caso de Corea del Sur es sumamente interesante. Ahora bien, más allá del Producto Interno Bruto, la forma más concreta y real de medir el crecimiento económico es midiendo la capacidad de compra real. Es decir, ¿qué es lo que somos capaces de comprar o cuál es nuestro nivel de consumo en función de nuestro salario? Así, por ejemplo, en 1820 la remuneración media en Europa por una jornada de trabajo daba para comprar 12 cestas de productos básicos. En el año 2000, un sueldo medio daba para comprar en Europa 163 cestas de productos básicos, gracias al incremento de la renta disponible como a la caída de los precios relativos. Es decir, no solo las personas ganan más, no solo son más ricas, sino que además tienen acceso a un mundo de bienes y servicios mucho más amplio y más barato.
Fíjense, a principios del siglo XX, solo las personas más ricas del mundo podían tener automóvil. Pero sobre esta historia volveremos después de escuchar una excelente pieza musical con el cantante norteamericano Just. Espacio Liberal. Estamos de vuelta, mis estimados oyentes. Veníamos hablando sobre los frutos, sobre los logros del capitalismo, cómo gracias al sistema capitalista la población en 200 años se multiplicó por 7, cómo ahora la gente vive más años, cómo ahora se ha reducido las tasas de mortalidad infantil, cómo las ideas capitalistas sacaron al sudeste asiático de la pobreza, y quedamos antes del corte contando cómo a principios del siglo XX solo las personas más ricas del mundo podían tener automóvil. Yo recuerdo que al comenzar el programa yo les dije que iba a volver sobre un tema, y es precisamente este. Los lujos del ayer son las necesidades de hoy. Y eso es posible gracias a las ideas capitalistas. Y voy a echar este cuento porque siempre se ha dicho que el capitalismo es salvaje. Eso es una absoluta y total mentira de porquería. Lo que sí es salvaje, inhumano, inmoral, injusto, es el socialismo. Y les voy a explicar por qué. Miren, como ya les comenté, Henry Ford no es quien inventa el automóvil. Henry Ford lo que inventa es un proceso industrial de producción en masa que abarató de tal manera el costo de un automóvil que sus propios trabajadores podían comprar uno. Miren, los primeros vuelos comerciales era un evento solamente reservado para la clase alta. Era un evento tan importante en la vida de las personas, viajar en avión, que la gente se vestía de gala. Otro ejemplo, en el año 1956 había un cable que interconectaba al continente americano con Europa para las llamadas telefónicas, y solamente ese cable permitía 30 llamadas al mismo tiempo. De hecho, yo recuerdo cuando estaba pequeño que llamar al exterior era una cosa carísima. Yo recuerdo a mi mamá llamando a una tía mía que vivía en Canadá en esa época, estoy hablando de 1979, 1980, y se ponía un cronómetro al lado para llamar, porque ya las llamadas de larga distancia eran una cuestión sumamente cara. Hoy, gracias al capitalismo, usted se puede comunicar a cualquier parte del mundo gratis por WhatsApp. Miren, incluso la primera ciudad del mundo que tuvo energía eléctrica fue Nueva York, y en menos de 40 años la facturación por el servicio de consumo eléctrico, gracias a las mejoras tecnológicas que solamente son posibles en capitalismo, eso originó que en 40 años el precio de la facturación por el servicio eléctrico se redujera en un 90%. Así yo puedo miren, el primer celular, el famoso ladrillo, ese teléfono que ni siquiera tenía en su primera versión memoria, y después en su segunda versión usted lo que podía almacenar eran 30 números de teléfono. Ese teléfono llegó a costar $3.900. Ahora usted con $200 se puede comprar un smartphone que es prácticamente una computadora en el bolsillo que usted lleva en el bolsillo de su pantalón. En el capitalismo las cosas siempre bajan de precio, y cuando hay una producción capitalista los precios de las cosas bajan y los sueldos suben. Por eso es que en el capitalismo las personas son más ricas y prósperas. Y miren, ya quisiera cualquiera de los reyes absolutistas que reinaron en Europa en el siglo XVIII tener las comodidades a las que tiene acceso cualquier familia de clase media. Luis XIV no tenía agua caliente de inmediato, tenía que viajar en carretas con ruedas de madera, no tenía celular, no tenía la posibilidad de ir a un centro comercial. O sea, es decir, fíjense todo lo que ha logrado el capitalismo a favor de las personas. Y miren, a nivel mundial las ventajas del capitalismo son más que evidentes.
Y al final, los países que más se han visto beneficiados por él son los países con economías más libres. O sea, es decir, los países que presentan los mejores indicadores en cualquier rubro son los países que abrazan en mayor medida y con mayor fuerza las libertades económicas que solamente son posibles en capitalismo. A ver, los países más libres son también los más ricos. Las economías calificadas por el índice de libertad económica como las más libres disfrutan de ingresos per cápita que quintuplican las economías más o menos libres. Las economías más libres disfrutan de una renta per cápita promedio de unos $53,000 al año, frente a los $18,000 de los países considerados como economías moderadamente libres y frente a los escasos $8,000 que representan las economías más estatizadas. E imagínense lo mal que estaremos en Venezuela, donde el ingreso per cápita, si lo vemos o lo medimos desde el salario mínimo, estamos hablando que la gente en Venezuela gana menos de $100 al año. Y miren, a mayor libertad económica, eso se traduce en mayores rendimientos en muchos ámbitos. Es decir, mientras hay más libertad capitalista, hay mayor crecimiento económico, mayores ingresos per cápita, más salud, más educación, menos contaminación, reducción de la pobreza. Es decir, hay bienestar general. ¿Saben ustedes cuál es el país más ecologista del mundo? La ONU, que es un organismo estatista y socialista, considera que Suiza es el país con mayor calidad medioambiental del mundo. Y eso no es casualidad, ya que Suiza es uno de los países más capitalistas del mundo. Por lo tanto, el capitalismo no solo se traduce en una mayor riqueza, sino también en mejores condiciones de vida. De hecho, una vez el profesor Antonio Canova me comentaba que de las 20 empresas que más contaminaban en el mundo, las primeras 16 eran empresas públicas y PDVSA ocupaba el lugar número 13 de esa lista. Miren, mídase como se mida. Las economías libres capitalistas en todo momento y lugar producen mejores resultados que las economías estatizadas o intervenidas por el Estado. En los países capitalistas las personas viven más tiempo y con mejor calidad de vida, hay mayores niveles de salud, reciben una mejor educación, la gente tiene más tiempo para el ocio y para cultivar el espíritu, incluso tienen más sexo que las personas de los países más reprimidos. Y miren, al ser el mundo más rico, por supuesto, obvio, eso significa que el mundo es menos pobre. Y fíjense en este dato. Hace 200 años el 95% de la población mundial vivía en pobreza extrema. Y cuando hablo de pobreza extrema, no me refiero a lo que ustedes están acostumbrados a entender por pobreza. Me refiero a personas que vivían con menos de $1 al día. Hoy, según cifras del Banco Mundial, el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema en todo el mundo es del 16%. De hecho, en 1980 se produce un punto de inflexión en el descenso de la pobreza y que ha llevado a que en los últimos 40 años 1.000 millones de personas dejaran de ser pobres de solemnidad, lo cual coincidió precisamente con la caída del muro de Berlín y con la llegada del capitalismo a China e India. Y eso ha permitido, por ejemplo, que la desnutrición a nivel mundial, que era del 23% de la población, haya caído a tan solo el 13% y sigue cayendo. Por supuesto, menos en Venezuela, donde no hay capitalismo. Y miren, hay proyecciones del Banco Mundial que indican que para el año 2030 la pobreza extrema a nivel mundial quedará erradicada, lo cual nos coloca ante algo inédito en la historia de la humanidad, el hecho de que no haya pobres en el mundo. Y eso no lo explica el aumento del Estado o el Estado social, eso lo explica el aumento progresivo del capitalismo a nivel mundial. El capitalismo es el causante de que cada vez haya menos pobres en el mundo. Y si seguimos en esa misma línea, el capitalismo será el responsable de que la humanidad por primera vez en su historia logre erradicar la pobreza extrema. Y miren, decir algo así hace 80 años parecía una utopía, cuando lo cierto es que estamos a 11 años de lograr esa hazaña. En 1800, 9 de cada 10 personas eran pobres de solemnidad. Tenían problemas para alimentarse, incluso para vestirse. Hoy solo 2 de cada 10 personas siguen siendo pobres de solemnidad. Si antes hablábamos que los países más libres económicamente eran los más ricos, ello implica que, obvio, que son los países con menos pobres. Es decir, entre las economías más libres, la incidencia de la pobreza real, entendiendo por pobreza en esos países a quienes sufren de carencias materiales severas, ronda el 5% de la población. Y fíjense,
el país más capitalista de Europa, que es Suiza, no por ello es casual que ese país, que es el más capitalista, tiene los índices de pobreza real más baja de toda Europa, que es el 0.7% de la población. Pero debo aclarar que la pobreza en Europa se mide de forma distinta a como se mide en otras regiones. En el caso de Suiza, por ejemplo, no estamos hablando de personas que vivan con menos de $1 al día. Estamos hablando de personas que no tienen la suficiente capacidad económica para acceder a determinados bienes y servicios. El término carencias materiales severas incluye 7 indicadores, y si una persona no es capaz de cumplir con por lo menos 3 de esos indicadores, se le considera pobre. Esos indicadores son, por ejemplo, el tener una semana de vacaciones al año, o no poder comer carne o pescado cada 2 días. Es decir, no estamos hablando de gente sin techo. Suiza es el país con la quinta economía más libre del mundo y con la economía más libre de Europa, con índices de pobreza del 0.7%. Bueno, en ese ranking le siguen Luxemburgo con 1.8% de pobreza, Noruega con 1.9% sobre la población, y Finlandia, Holanda, Dinamarca, todos ellos son países con menos del 5% de pobreza. Y miren, estos países que precisamente son citados por los adalides de la socialdemocracia y del Estado social, es cierto, son países con un estado del bienestar muy desarrollado, donde el intervencionismo estatal es muy intenso, donde los impuestos, la carga fiscal es realmente alta, pero la clave de su riqueza no radica en eso, sino a pesar de eso, ya que la clave de la riqueza está, y es lo que obvian la mayoría de los socialdemócratas, en que los países del norte de Europa son también los países más capitalistas de Europa. Si bien es cierto, esos países le roban a los ciudadanos la mitad de la riqueza que generan, no es menos cierto que la otra mitad se la garantizan a las personas, y además no ponen obstáculos para que puedan generar riqueza, son de las economías menos reguladas del planeta, no ponen obstáculos a los capitales ni a la función empresarial, garantizan la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos, y al final son mercados muy libres. Por tanto, estos países no deben ser vistos como países prósperos gracias al Estado social, sino que deben ser vistos como países prósperos gracias al capitalismo y al libre mercado. De hecho, esos estados sociales de esos países se han ido reduciendo de tamaño con el tiempo. Y miren, lo que diferencia a un país rico de un país pobre es básicamente la dotación de capital per cápita. Aquí me voy a permitir parafrasear un ejemplo que nos da el profesor Miguel Ángel Basto, según el cual Bastos se pregunta qué diferencia a un campesino suizo de un campesino de las montañas Mulenge del Congo. ¿Qué los diferencia? Porque en Suiza no hay pobreza y en el Congo sí. Bueno, según Bastos, la diferencia viene dada porque el campesino suizo trabaja con un tractor de 500 caballos de fuerza, es decir, sus músculos y su fuerza de trabajo se multiplican por 10.000, y en un día un hombre con ese tractor hace el trabajo de 200 hombres de antes, y por lo tanto un solo hombre produce lo mismo que producían 200 hombres de antes. En cambio, el trabajador mulengue sigue trabajando de la misma manera que se trabajaba hace 3.000 años atrás, es decir, de una forma no capitalista, no capitalizada. Siguen trabajando con un arado de madera, si es de metal es raro, y ese arado es jalado siempre por un buey, todo flaco y pato, y por tanto su productividad es 200 veces menor. En algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales, ya que fueron países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas, capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas en vez de trabajar con las manos. Empezaron a trabajar con máquinas de vapor, en vez de empezar a transportar las mercancías en carretas tiradas por mulas, las empezaron a transportar en ferrocarriles, y eso multiplicó la productividad y permitió poco a poco que cada trabajador se volviese más rico, y eso se fue expandiendo, razón por la cual lo que hay que explicar es la riqueza, ya que la pobreza siempre fue la condición natural de la humanidad.
La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo se pudo poco a poco superar esa situación natural de pobreza, y poco a poco esa prosperidad se está expandiendo por el mundo. Hoy la pobreza es menor que nunca en la historia de la humanidad. Nunca la gente había vivido tan bien en la historia del mundo, incluso en los países pobres, con lo cual la única solución para poder salir de la miseria, salir de la pobreza, ir hacia adelante, hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia las innovaciones, es por la vía del capitalismo. En cambio, el socialismo es pobreza. Y miren este ejemplo: Cuba, en el año de 1958, que tenía una economía capitalista, tenía el doble de renta que España y el doble de renta que Italia, y tenía la misma renta que la de Francia y de Austria. Y hoy en día está compitiendo en los últimos lugares entre los países más pobres de América Latina. Otro ejemplo: en 1960, Sudán y Corea del Sur tenían exactamente la misma renta. Sudán no abrazó el capitalismo y Corea del Sur sí. Hoy Sudán tiene la misma renta que la de 1960 y Corea del Sur multiplicó su renta por 35. Miren, el capitalismo es tan poderoso que para antes de la revolución industrial, el 80% de toda la mano de obra del mundo se dedicaba al sector agrícola. Hoy, gracias al capitalismo, solo el 2% de toda la mano de obra del mundo se dedica al sector agrícola y produce 200 veces más comida a la que se producía antes del inicio de la revolución industrial. Y después de dicho todo esto, mis estimados oyentes, la gran pregunta que ustedes tienen que hacerse es: ¿por qué Venezuela está en la condición tan miserable en la que se encuentra? Y la respuesta simple y llanamente es: porque en Venezuela no hay capitalismo, hay socialismo, y el socialismo termina siendo un sistema de agresión institucional desde el Estado hacia su ciudadano. Bueno, solo me queda decir que este programa Espacio Liberal llegó a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Luis Guillermo el Mago Martínez en edición y grabación, Moisés López en los controles, y en la producción general quien tuvo el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este espacio, Espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Buenas noches. Sintonía 1420 AM presentó Espacio Liberal.